Zunzunegui, le debemos ¿qué le debemos de decir a los señores que están allá con la fecha que se celebra ahora de la... bueno, no se celebra ahora, pero estamos hablando sobre la independencia de Texas, 1836. Exacto. Sí, 2 de marzo de 1836, cuando se proclama la independencia. O sea, cuando Texas se proclama independiente del México recién nacido, básicamente, ¿no? Y fíjate que ahí hay un montón de confusiones, ¿no? Porque, bueno, de entrada, esta idea de que Santana vendió Texas. Entonces, empecemos por ahí. Santana jamás vendió Texas, ¿no? La otra... ¿No le habrán dado lana por abajo? No, por supuesto que no. ¿No era de algún partido político como el PRI? No, por supuesto que ¿Primo no. de Duarte? No, tampoco. ¿De Borges? No. ¿No? Cualquiera de esos hubiera vendido cualquier parte del territorio nacional. Y de ellos mismos. Exactamente, a su propia madre venderían, pero... No, en este caso, Santana no vendió Texas, así, primer mito. Segundo mito, Estados Unidos nos robó Texas. Eso tampoco pasó nunca. Texas se independizó de México y se acabó la historia, ¿no? Lo curioso es que tenemos una historia muy rara donde consideramos que es muy legítimo y válido que México declare su independencia de España, pero no consideramos legítimo y válido que Texas proclame su independencia de México, ¿no? Cosas muy raras de la historia. Pero ¿no? ¿y por qué la historia, los libros de la Secretaría de Educación Pública, donde sale esa alma patria envuelta en una bandera blanca medio transparente, que se le nota un poquito ahí las boobies? No, yo me cae que todas las mañanas veía esa portada del libro a ver si se le caía la bandera y nunca lo logré en los 6 años de primaria. Pero sí la marcábamos, ¿no? En esos libros de texto nos decían... Nos robaron Texas. Bueno, porque justo en México siempre hemos hecho una historia con un discurso absolutamente victimizador, donde nosotros los mexicanos todo lo hacemos bien, somos perfectos, tenemos héroes maravillosos, una historia gloriosa, pero por razones extrañas nos va terriblemente mal, ¿no? Entonces, pues es simplemente eso, ¿no? Parte de una historia de victimización y parte de una historia nacionalista, y todo nacionalismo necesita un enemigo, así como hoy en día Donald Trump con su ultranacionalismo, pues todo es culpa de los mexicanos. Pues nosotros llevamos 200 años contándonos que todo es culpa de los gringos, cuando la verdad es que pues perdimos Texas. Bueno, de entrada, perdimos Texas, perdimos algo que nunca fue muy nuestro, porque desde ahí hay que empezar, ¿no? Algo que yo he comentado varias veces aquí en el programa, en mis clases de historia, en mis libros, México no existía antes de 1821. O sea, existía el virreinato de Nueva España, que no era México, ¿no? Y que antes de eso los españoles tampoco conquistaron México porque tampoco existía, ¿no? Pero bueno, justo Texas... A ver, pero sí conquistaron ese territorio donde estaban los aztecas, los mayas, los zapotecas... Que no era México, ni era un país llamado México, ni era una unidad política, económica, social, religiosa, lingüística, nada. O sea, México es algo que se construye a partir de la llegada de los españoles. Bueno, lo estamos diciendo en español, y lo que siempre digo, ¿no? La gran contradicción de México es mentarle la madre al español en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles, pero luego el domingo ir a misa a venerar al Dios que trajeron los españoles, y luego ser guadalupanos, lo cual no se podría sin los españoles. Entonces, por eso hay que empezar por hacer ese tipo de precisiones. Claro, porque ¿no? los mayas, exactamente, o los aztecas, o los de las diferentes tribus, pues no conocían a la Virgen. No, por supuesto que no. Definitivamente. Entonces no eran guadalupanos. Básicamente no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Texas es un territorio que fue conquistado lentamente por España. Mira, a partir de 1535, cuando se funda el Virreinato de Nueva España, Texas era un territorio deshabitado. Ni siquiera había culturas indígenas. Bueno, los indios Texas, pero que eran, pues vaya, indios seminómadas. Es decir, era prácticamente un territorio deshabitado, ¿no? Para que te hagas una idea, Eddie, para 1770, o sea, ya en los últimos 50 años de la historia del Virreinato, en Texas había 3,000 habitantes. Es lo que decía yo, sí. Sí, exacto, unos cuantos indígenas Texas, los indios Texas, y algunos cuantos franciscanos españoles, y algún que otro colono italiano, y algún que otro colono francés, y algún que otro colono anglosajón. Y básicamente, ¿no? Para cuando se independiza Estados Unidos en 1700, se reconoce la independencia de Estados Unidos en 1783, es cuando algunos colonos estadounidenses empiezan a migrar a Texas. A una Texas que es propiedad de la corona española. Y además la parte norte de Texas, o sea, de México, llegando hacia Texas, Coahuila, porque la capital era Monclova, no era Monclova, era... Se llama Padilla, la capital. La capital, sí. Padilla, pero Padilla. Era en Coahuila. Sí, el estado de Coahuila y Texas, justo. Exactamente. Para quien no lo sepa, ¿no? Se había empezado la colonización e invitado a ir a vivir a la gente, a los
las nuevas familias que ya vivían en el territorio mexicano, que se fueran a vivir a la parte norte del país, cerca de esta frontera con Estados Unidos. Así es, bueno, es que a México, pero antes todavía a Nueva España o a España, se enfrentó a una necesidad que un territorio tan vasto como el de Texas, si no tienes población, pues no cuenta, ¿no? Entonces, por eso la corona española le permitió al recién nacido Estados Unidos, cuando empezaron a migrar colonos estadounidenses a Texas, fue con permiso de la corona española. La corona española que dijo, órale, sí, tráete gente a Texas porque la está despoblada, ¿no? En 1821, cuando finalmente Iturbide gana la independencia, entonces nace ya el llamado Imperio Mexicano y pasa lo mismo, pues en Texas tenemos algo así como 10,000 habitantes para 1821, de los cuales el 85% son de origen norteamericano. Claro, o sea, y además una tierra horrible, que no es lo que hoy es San Antonio, Houston, todavía Dallas. No estaba el River Mall ni nada de eso, ¿no? Que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro que no, era un desierto, una tierra muy árida, poca agua había, muchísimo calor. Así es, y muy poca población, o sea, 10,000 habitantes, de los cuales casi 9,000 son de origen norteamericano. Entonces, Agustín de Iturbide, para poblar el territorio que él consideraba parte del Imperio Mexicano, le dio permiso, pues bueno, mantuvo el permiso que ya tenía la corona española para que colonos gringos empezaran a poblar Texas. E incluso para motivarlos, y también al mexicano que quisiera ir, al que se fuera a vivir a Texas se le daban 7 años de exención de impuestos. Y pagaban impuestos todos. O sea, no pagabas impuestos durante 7 años, esa era la idea. Y no lo siguieron pagando durante 200. Bueno, no, el problema es justo cuando se acabaron esos 7 años y México empezó a cobrar impuestos, fue cuando los colonos dijeron, vamos a pensarnos mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, Iturbide fue derrocado en 1823 y el presidente Guadalupe Victoria mantuvo la misma postura, de decir, quien vaya a Texas, hasta 1829 no se pagan impuestos en Texas. Entonces, eso más o menos motivó, pero ningún mexicano quería ir a Texas. Y como para qué, la verdad es que era mucho más a gusto vivir en la zona central de México, supuesto, ¿no? Lo cual generó que fueran norteamericanos los que fueran a poblar Texas, ¿no? Entonces, es decir, la propia incapacidad de México y los mexicanos de poblar un territorio que decíamos que era nuestro, es lo que hizo que Texas se poblara de gringos, ¿no? Para 1800, todavía a Guadalupe Victoria ya le hicieron propuestas los norteamericanos de, pues vamos a negociar, a ver, el territorio de Texas, tú lo tienes vacío, era como decir al gobierno mexicano, tú tienes un territorio vacío y no tienes dinero. Yo tengo dinero y quiero tu territorio vacío, pues vamos negociando cosas, ¿no? Iturbide se negó a vender Texas, Guadalupe Victoria se negó a vender Texas, y en 1829, cuando tomó el poder Vicente Guerrero, lo malo de tener presidentes analfabetas es eso, y ya llevamos 2 Vicentes con esa característica, además. Y otros. Bueno, y otros, ¿no? Vicente Guerrero era un hombre que apenas sabía escribir su nombre, literal, ¿sabía leer? ¿no? No leer. Leer. Sí, exacto, él sabía leer, pero no leer. Ajá, ¿no? exacto. Hay que además decir una cosa, Vicente Guerrero tomó el poder dando un golpe de Estado. Dio un golpe de Estado a finales de 1828, tomó el poder en abril de 1829, todo eso patrocinado por el embajador de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, pues para controlar a México desde entonces, ¿no? Ya como presidente Vicente Guerrero, Joel Poinsett le dijo, oye, véndeme Texas. Y Vicente Guerrero no sabía leer, pero era listo en muchas cosas, y dijo, a ver, si ni Iturbide ni Victoria vendieron Texas, pues es obvio que se ha de ver muy mal eso de vender territorio, ¿no? Uh-huh. Guerrero se negó a vender el territorio, pero sí le dio permiso al gobierno norteamericano de mandar 10,000 familias de migrantes a poblar Texas. Entonces, seguimos poblándolo de gringos, ¿no? Pero, a ver, en ese entonces, ¿a dónde estaba la frontera? Bueno. ¿No era la frontera del Río Bravo? No, la frontera se había establecido en 1819, cuando esto seguía siendo Nueva España, en el Tratado Adams-Onís, pero la frontera de Texas con Estados Unidos. No estaba definida la frontera de Texas con el resto de México, porque era parte de México. Y como todo era Nueva España... Por eso, pero ¿a dónde comenzaba la frontera de Estados Unidos en Texas? ¿O en qué territorio comenzaba? No, es que al oriente de Texas lo que tienes es la Luisiana. Uh-huh. Y pues ahí es una frontera bastante indefinida, justo. En realidad el conflicto es que la frontera de Texas hacia el sur con México, según México estaba en el río Nueces, que está como 300 kilómetros al norte del río Bravo. Según los tejanos, la frontera de Texas era el río Bravo, precisamente 200 y tantos kilómetros más al sur, ¿no? El problema se da cuando, los tejanos
son prácticamente población gringa, ¿no? Esa es la base de todo el problema. En 1824, México se proclamó como República Federal, que es cuando tenemos lo que tú ya dijiste, el estado de Texas y Coahuila. Ese estado de Texas y Coahuila, pues es una cosa muy rara. Imagínate que tú tomas hoy el estado de Coahuila, más Texas, lo que es Texas en Estados Unidos. Esa cosa amorfa y extraña era el estado de Texas y Coahuila. Los tejanos querían ser un estado independiente dentro de la Federación Mexicana, pero Santana decía que no tenían los requisitos para hacerlo porque pues había 15,000 habitantes, ¿no? Entonces intentaron ser estado independiente, no lo lograron, pero como México era una federación, pues no estaban tan inconformes. El problema es cuando en 1835 Santana proclama una república centralista, con lo cual imagínate que tú vives en Texas y tienes que ir a arreglar tus problemas a la Ciudad de México. Claro, y por eso también movieron la frontera de la capital de Saltillo a Monclova. Déjame ir a noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman. Texas era parte de Coahuila. Coahuila tenía una frontera que llegaba a Saltillo y la mueven, estamos hablando de 1830 y tantos, o 20 y tantos, y la mueven a Monclova para estar un poco más cerca de todos los trámites que el gobierno o los habitantes de Texas tuvieran que hacer. Así es. Okay. La situación es que cuando en 1835... Perdón, es un Zunegui, desmayista, profesional, historiador, cantante y próximamente se casa. Va a ser eso, hombre. ¿Cómo lo digo? No sé. Pero nadie me cree. Yo hasta lo anuncié en Facebook y la gente no me cree. No, pues sí, créanle. Ahorita tenemos que decir que te habías muerto y estás aquí vivo, ¿eh? Sí, también. En un momento lo efectivamente. Y fue a causa de ese video en el que me desmayé aquí hace 3 años que alguien inventó la noticia de mi muerte. Imagínate nada más. Que en una estación radial. exacto. Porque alguien te puso veneno. El gobierno te puso represor, veneno. Sí. Exacto, pusieron el gobierno represor. Soy oficialmente famoso. Morí asesinado por el gobierno represor. En mi programa. Sobrevivía a mi muerte como los Hernández. Exacto, pero estabas vivo. Fue todo un tema. Bien enojado, pero ok. Pues mira, el resumen. En 1835, cuando Santana proclama República Centralista, pues los tejanos, imagínate que tú vives en San Antonio y tienes que ir a la Ciudad de México a arreglar tus trámites, en un México donde se cambia de presidente cada semana, con lo cual es complicadísimo, ¿no? ¿Sí? Sí, en ese entonces. Okay. Hubo presidentes de días, de semanas, de meses. ¿Y no podríamos aplicar? Deberíamos, ¿verdad? Total que hubo una pequeña batallita el 2 de octubre de 1835, la batalla de González. La González es una ciudad tejana prácticamente deshabitada. Se enfrentaron ahí algunos colonos norteamericanos con algunos militares mexicanos. Hay quien dice que ahí empieza la guerra de independencia de Texas. Después de esta batalla de González, octubre del 35, Santana toma las tropas mexicanas y marcha hacia Texas precisamente para evitar la independencia. Es decir, los tejanos empiezan a luchar por su independencia y Santana marcha con el ejército mexicano para tratar de evitarlo. Aquí viene la famosísima Batalla del Álamo, del 23 de febrero al 6 de marzo de 1836, la Batalla del Álamo, en la que unos 250 tejanos fueron masacrados por 2,000 mexicanos muy encabronados al mando de Santana. Fue una masacre terrible, sobrevivieron 2 tejanos. Y de ahí que se sepa toda Y recordemos la que el ejército estaba integrado por convictos que prefirieron ir al ejército que ir a la cárcel. Básicamente, así es. Y bueno, mientras estaba dando la batalla del Álamo, es cuando Samuel Houston, el 2 de marzo de 1866, proclama la independencia de la República de Texas. Que como tal, la República de Texas existió del 3 de marzo entonces de 1836 al 29 de diciembre del 45, cuando se anexaron a Estados Unidos. En el Álamo ganó México, pero después, el 21 de abril del 36, Santana es derrotado en la batalla de San Jacinto, es llevado prisionero a Washington, y en Washington se le obliga bajo coerción. Ya no era presidente, porque estaba prisionero en Washington, y además un acuerdo que firmas bajo coerción de o firmas o te mato, pues es inválido en todos los derechos, ¿no? ¿Quién sabe? El tema es que Santana firma el Tratado de Velasco en el que acepta la independencia de Texas. Pero, pues bueno, fue porque estaba prisionero en Washington. Y tenía un chorro de frío. Imagínate el frío que hacía en Washington en enero, febrero. Bueno, y ahí además es donde, por cierto, los famosos chiclets, los chiclets Adams, fueron creación de Santana. Santana era un hombre que se la pasaba mascando la goma del árbol del chicle. Y cuando está en Estados Unidos es cuando John Adams lo ve y dicen, a ver, ¿y esto qué es, no? Y bueno, en realidad, en estricta justicia deberían llamarse chiclets Santana. Ay, son Zunegui. Él fue el gran creador de los chicles, de verdad.
y el que firma la independencia, el que acepta la independencia de Texas, prisionero en Estados Unidos.